Pagué la deuda de mi hija de 100.000. Y después me llamó mujer vieja ignorante. Tomó aire y se enfrentó a la crueldad de su familia, descubriendo que sus esfuerzos, sus lágrimas y su amor incondicional habían valido menos que un puñado de monedas. Desde días atrás, había estado recibiendo llamadas misteriosas de un abogado. A medida que se sentía aún más impotente ante la ingratitud de su familia, se decidió a actuar. Con su corazón dividido, decidió crear un fideicomiso irrevocable que excluyera a Gabriela y a su esposo Daniel de cualquier acceso a los fondos. Si mi hija no valora lo que he hecho por ella, que no cuente con mi apoyo, murmuró para sí misma, mientras firmaba los documentos con manos temblorosas pero decididas. Sin embargo, esta decisión desató una tormenta, avivando la ira de su hija y sumergiéndola aún más en el desprecio. Gabriela no solo se enfureció, sino que sus palabras se volvieron venenosas. Eres una anciana que no entiende nada, tú no me dices qué hacer. Los gritos resonaban por toda la casa, haciendo que incluso los vecinos. Sin embargo, a pesar de su dolor, Josefina comenzó a sentir un destello de fortaleza. Mientras su familia la menospreciaba, ella guardaba un secreto. Nadie sabía que gracias a su trabajo había acumulado algo más que ahorros. Tenía bienes raíces y reservas que había ocultado astutamente, preparándose para este momento de traición. En silencio se pasaba horas estudiando contratos y planeando su próxima jugada, sin querer dejar que sus hijos se aprovecharan de su debilidad. Podría ser que al final, el amor y el sacrificio que había entregado sirvieron para preparar un refugio seguro para sus nietos, León y Maya. ¿O todo esto terminaría siendo solo el epicentro de una batalla emocional sin fin? El aire estaba cargado de tensión mientras Josefina se preguntaba si podría reconstruir lo que había perdido, mientras se preparaba para luchar por su propia dignidad y la de sus nietos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Mucho sucede. Solo echa un vistazo al botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás en eso, dale al poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Josefina no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Mirando a su hija, la ira de Gabriela era palpable. Una tormenta de desprecio y locura que resonaba en cada rincón de la casa. Sin embargo, en su corazón, Josefina sentía algo diferente. Una calma profunda, un poder escondido que apenas comenzaba a surgir. Mientras Gabriela seguía gritando, llena de rabia y arrogancia, Josefina se mantuvo en silencio. Había estado preparada para este momento por años, guardando secretos que ahora estaban a punto de revelarse. «No te das cuenta de lo que has hecho, madre», repetía Gabriela. Pero Josefina sabía que la verdadera conversación estaba en las cosas que nunca le habían dicho. Con determinación, comenzó a caminar hacia su habitación. Al abrir el viejo archivador, todo estaba esperando allí: documentos de propiedad, contratos de bienes raíces, seguros y un testamento que nunca había mostrado a su familia. ¿Quién diría que la vieja ignorante tenía tanto oculto?, pensó, sintiendo que una pequeña chispa de satisfacción la llenaba. «¿A dónde vas?», gritó Gabriela. Pero Josefina, tranquila, respondió: «A mostrarte la verdad». En sus manos sostenía un papel que le daba control absoluto sobre el patrimonio familiar. Había arriesgado mucho para crear un fideicomiso que aseguraba su legado, protegiendo a sus nietos de la mediocridad de sus padres. Cuando se volvió, las miradas asombradas de Gabriela y Daniel se encontraron con la certeza en los ojos de Josefina. «Yo soy la que controla todo», dijo con voz firme. «Nunca fuiste consciente de que dependías de mí para todo». En ese momento, el aire se volvió pesado. La arrogancia de Gabriela comenzó a desvanecerse.
¿Qué estás diciendo?, tartamudeó su yerno Daniel, mientras la verdad comenzaba a ahogar su indignación. Los documentos en manos de Josefina revelaban que ella era la verdadera propietaria de la casa, de las inversiones, de todo lo que ellos creían que les pertenecía. No solo he planeado mi vida, he planeado la tuya también, murmuró Josefina, sintiendo que el poder estaba finalmente de su lado. Sintió cómo sus manos se aferraban al papel con atención, mientras pensaba en la socarrona sonrisa que había visto en sus ojos esas semanas. Todo había sido una fachada. Sus hijos la habían menospreciado. Creyeron que no era más que una anciana incapaz. Pero hoy Josefina estaba decidida a sacar a la luz las verdaderas dinámicas familiares. Sé que te llevaste dinero de mi cuenta, dijo, mirando a Gabriela con dulzura, pero con una firmeza que congelaba la espalda de su hija. Y tengo pruebas. Los ojos de Gabriela se abrieron en pánico. Había prometido que las mentiras que habían construido no serían descubiertas. Pero ahora el juego había comenzado. Mientras la familia se sentaba, horrorizada y en silencio, Josefina hizo una llamada. No se podía escuchar el tono de voz al otro lado de la línea, pero Josefina sabía que contaba con el apoyo de abogados y amigos en la comunidad que estaban al tanto de todas las manipulaciones de Gabriela y Daniel. La próxima vez que decidas insultar mi vida y mis sacrificios, recuerda que yo tengo el control, dijo su voz resonando con una resolución que nunca habían esperado. El silencio se extendió, lleno de tensión. La familia comenzó a comprender que había subestimado a Josefina. Ella ya no era solo la madre a la que podían manipular. Era una poderosa figura que había cultivado su fortuna y su estrategia en la sombra. La vieja ignorante tenía armas y todo estaba en su contra. Cada uno de ellos comprendía que el futuro de su vida estaba ahora en manos de Josefina. Miradas de terror y desesperación se cruzaron entre ellos, mientras ella sonreía levemente, sintiendo que una nueva era comenzaba. La justicia no solo llegaría, era inevitable. ¿Estaría lista su familia para enfrentar las consecuencias de su traición? La respuesta se acercaba, y la señal ya estaba dada. La tensión en la sala era palpable, un silencio incómodo que se apoderó del ambiente tras las revelaciones de Josefina. Justo cuando la incredulidad comenzaba a asentarse en el rostro de su familia, una serie de golpes resonaron en la puerta, interrumpiendo el caótico intercambio. Era un agente de la autoridad y un par de abogados, quienes llegaron como quienes traen una tormenta. ¿Josefina Reyes?, preguntó la agente, mirando a su alrededor con seriedad. Estamos aquí para ejecutar la orden de embargo sobre sus propiedades. Las palabras cayeron como un rayo en medio de una calma que ya no existía. Los ojos de Gabriela se abrieron con terror. ¿De qué hablas? Esto es una locura, gritó, pero la mujer uniformada no se inmutó. Todo está en orden. Ha llegado la notificación de la corte que Ángeles Ruiz, abogada de su madre, presentó. Josefina sonrió internamente. La abogada era uno de sus aliados ocultos. Mantenía registros meticulosos de las transacciones y fraudes de Gabriela y Daniel. Mientras los agentes comenzaban a pegar documentos en la puerta y a revisar la propiedad, la casa se convirtió en un centro de caos. «No, tú no puedes hacer esto», gritaba Gabriela, desesperada, mientras su esposo Daniel trataba de razonar con la oficial. «Podemos llegar a un acuerdo, podríamos negociar». Pero ninguno de ellos estaba en posición de negociar. La situación se les había escapado de las manos. Josefina, con un aire de dignidad, observaba desde el umbral de su habitación, sintiendo que finalmente todo su trabajo estaba dando frutos. Su posición era firme, y el poder que había acumulado en secreto ahora se manifestaba ante sus ojos. «Esto es un abuso», dijo Daniel entre dientes, pero su voz traicionaba su creciente incertidumbre. La imagen de su vida ideal se desmoronaba, y con cada documento que entraba en juego, más evidente se hacía su perdición. «Recuerden que yo tengo el control aquí», respondió Josefina.
sintiéndose más poderosa que nunca. En ese momento, una vecina que había estado al tanto de los problemas familiares se acercó, arropada por otros miembros de la comunidad. «Josefina, estamos contigo. Todos sabemos lo que han hecho. No están solos en esto». La voz de apoyo resonó, trayendo consigo un sentido de pertenencia que hacía tiempo había estado ausente. La oficial en la puerta, con los documentos ahora en mano, se volvió hacia el tumulto familiar. Las cuentas también han sido congeladas. No podrán realizar ningún movimiento financiero hasta que se complete la revisión del caso. Las palabras golpearon como si fueran una trompeta de guerra. La batalla había comenzado. Gabriela miraba a su madre con una mezcla de odio y desesperación. «Esto es tu culpa, vieja. Te has creído más inteligente que todos nosotros». Cada palabra era un grito de pánico más que un insulto, y Josefina lo sabía. «Has estado sacando dinero de mis cuentas, Gabriela», dijo Josefina con voz firme. «Y tengo pruebas. No solo enfrentarás las consecuencias aquí, sino que tus acciones también saldrán a la luz. La comunidad no se quedará en silencio. La verdad siempre prevalece». El eco de sus palabras resonó, haciendo que la atmósfera se tornara aún más espesa. Mientras su familia caía en un mar de desesperación, ella se sintió libre. Sus manos temblorosas cuando firmó aquellos documentos hace días, ahora se sentían fuertes. No había retorno. La trampa estaba tendida y su ingenio había asegurado que todos estuvieran atrapados en su red. Afuera, los murmullos de los vecinos se intensificaban, algunos con gestos solidarios hacia ella. Había pasado años planeando este momento, y ahora la comunidad reconocía su sufrimiento y su esfuerzo. «Esto no terminará aquí», advirtió la gente, enfocándose en Gabriela y Daniel. El terror se empezó a apoderar de la familia. «¿Cómo es posible que todo esto suceda tan rápido?», se preguntaba Daniel, su rostro pálido. Gabriela, sintiéndose completamente despojada, miraba a su madre con odio, pero también con una pizca de terror. La balanza del poder había cambiado de manera irreversible. Josefina sentía el peso de la justicia colándose en su vida. «Esto es solo el principio», sostuvo mientras se acercaba a su familia, sintiendo que cada paso en su habitación la acercaba más a un futuro que había pensado. ¿Sería capaz de salvar a sus nietos de la mediocridad que los rodeaba? ¿O las acciones de su hija provocarían consecuencias aún más devastadoras? El juego estaba lejos de terminar y todo estaba por desfilar ante sus ojos. La tensión en la sala era palpable, un silencio incómodo que se apoderó del ambiente tras las revelaciones de Josefina. Justo cuando la incredulidad comenzaba a sentarse en el rostro de su familia, una serie de golpes resonaron en la puerta, interrumpiendo el caótico intercambio. Era un agente de la autoridad y un grupo de abogados, quienes llegaron como una tormenta inminente. «¿Josefina Reyes?», preguntó la agente, mirando a su alrededor con seriedad. «Estamos aquí para ejecutar la orden de embargo sobre sus propiedades». Las palabras cayeron como un rayo en medio de una calma que ya no existía. Los ojos de Gabriela se abrieron con terror. «¿De qué hablas?». «Esto es una locura», gritó, pero la mujer uniformada no se inmutó. «Todo está en orden. La notificación de la corte fue presentada por González y Asociados, abogados de su madre». Josefina sonrió internamente. Su abogada era un aliado clave y mantenía registros meticulosos de las transacciones fraudulentas de Gabriela y Daniel. Mientras los agentes comenzaban a pegar documentos en la puerta y a revisar la propiedad, el caos estalló. «No, tú no puedes hacer esto», gritaba Gabriela, desesperada, mientras su esposo, Daniel, intentaba razonar con la oficial. «Podemos llegar a un acuerdo, podríamos negociar», pero ninguno de ellos estaba en posición de negociar. La situación se les había escapado de las manos. Josefina, con un aire de dignidad, observaba desde el umbral de su habitación, sintiendo que finalmente todo su trabajo estaba dando frutos. Su posición era firme, y el poder que había acumulado en secreto ahora se manifestaba ante sus ojos.
como un fuego que arde en la oscuridad. De repente, el ambiente se tornó aún más tenso cuando una vecina, doña Clara, conocida en toda la comunidad, se acercó. «Josefina, estamos contigo. Todos sabemos lo que han hecho». Las palabras de apoyo resonaron e hicieron eco en la habitación. Había pasado años sintiéndose sola, pero ahora la comunidad estaba unida a su lado, y eso le daba un poder renovado. «Esto no terminará aquí», advirtió la gente, enfocándose en Gabriela y Daniel. «Las cuentas también han sido congeladas. No podrán realizar ningún movimiento financiero hasta que se complete la revisión del caso». Las palabras golpearon como un tambor de guerra. La batalla había comenzado. Gabriela miraba a su madre con una mezcla de odio y desesperación. «Esto es tu culpa, vieja. Te has creído más inteligente que todos nosotros». Cada palabra era un grito de pánico más que un insulto, y Josefina lo sabía. «Has estado sacando dinero de mis cuentas, Gabriela», dijo Josefina, con voz firme. «Y tengo las pruebas. No solo enfrentarás las consecuencias aquí, sino que tus acciones también saldrán a la luz. La comunidad no se quedará en silencio». La verdad siempre prevalece. Mientras su hija se retorcía en un mar de desesperación, un nuevo giro llegó con la llegada de un periodista. «He oído hablar de sus problemas, Josefina», dijo. «Quiero saber tu historia. La verdad debe ser conocida». Con eso, Josefina vio la oportunidad de transformar su sufrimiento en una voz que resonaría por toda la ciudad. Con el micrófono apuntado hacia ella, comenzó a hablar, contando su verdad, sus sacrificios y la traición de los que más amaba. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de liberación. «No me voy a dejar vencer», proclamó, con la voz fuerte y decidida. «No dejaré que la ingratitud y el abuso me roben mi dignidad». Las palabras llegaron lejos, y la comunidad comenzó a congregarse, apoyando a la mujer que durante tanto tiempo había sido ignorada. «Eso es», gritó doña Clara, mientras otros se unían, aplaudiendo y mostrando su apoyo. «Todos conocemos a Josefina y sabemos que ha trabajado incansablemente. No pueden seguir así con su abuso». En ese momento, el poder del pueblo se unió a su lado, creando un efecto dominó. Con cada segundo que pasaba, el rostro de Gabriela se tornaba más pálido. El público comenzaba a ver la verdad. Mientras Josefina se erguía en su dignidad, la familia se desmoronaba, y el estruendo de su caída resonaba en sus corazones. La cámara del periodista capturó cada momento, y la redacción estalló en un despliegue de apoyo comunitario. Aquella noche, Josefina no solo se defendía como madre, sino que se convertía en un símbolo de justicia y dignidad. Su historia llegó a ser conocida en todo el país, desencadenando un torrente de solidaridad. Pero en el clímax de su triunfo, una llamada inesperada llegó a su móvil. «Josefina, tenemos información sobre un documento que tus hijos ocultaron», dijo su abogada. «Algo que puede cambiar todo este escenario». Un escalofrío recorrió la espalda de Josefina mientras culminaba su discurso. «Dame un momento», respondió, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué podría ser tan devastador? Mientras un aire de victoria se extendía por la sala, la familia enfrentaba su derrota, y Josefina, con una mezcla de expectativa y miedo, preparaba el siguiente movimiento que podría sellar el futuro de todos. ¿Qué revelaciones traería la llamada? ¿Sería el golpe final que la liberaría por completo? El juego aún no había terminado, y la verdad estaba por desvelarse. Josefina contuvo la respiración mientras el periodista la miraba con atención. Sabía que debía actuar con sabiduría. No podía dejar que la ira de su hija y la traición de su yerno nublaran su juicio. Mientras el tumulto de la casa continuaba, su mente viajaba hacia el futuro. Había un camino más grande por recorrer, uno que no solo se trataba de su dolor personal, sino de una causa que podría cambiarlo todo. «Josefina, ¿qué vas a hacer?», insistió el periodista.
su micrófono esperando respuestas. Con determinación, Josefina decidió que era momento de compartir su verdad. No solo lucho por mí, sino por todas las abuelas y madres que han sido ignoradas y menospreciadas, comenzando a relatar su historia. El sacrificio de una madre nunca debe ser deshonrado. Pero hoy quiero que mi legado sea uno de amor, no de rencor. En ese instante, una profunda conexión se formó entre ella y los presentes. Mientras ella hablaba, la agente de la autoridad recibió una llamada que interrumpió el caos. «Necesito hablar contigo», dijo, mirando a Josefina con una mezcla de respeto y sorpresa. Luego se volvió hacia el grupo en la sala. «Parece que sus propiedades están aseguradas bajo un fideicomiso. Pero hay más. En ese fideicomiso hay un componente que debe revelarse». La tensión en el aire cambió. Gabriela, completamente paralizada por la noticia, solo podía mirar a su madre con terror. «No hay forma de que me hagas esto, madre», suplicó, pero era demasiado tarde. Josefina ya estaba decidida a transformar su dolor en algo poderoso. «Gabriela», comenzó Josefina con una serenidad que todos sentían, «he estado guardando este secreto por el amor que siento por ti y por mis nietos». Se detuvo, permitiendo que el suspenso llenara el espacio. «He creado un fondo, un legado, destinado a ayudar a mujeres como yo, que han sido olvidadas e invisibles». Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de algunas vecinas que habían acudido a la escena. La noticia caía como un bálsamo. «Mi deber no es solo castigar, sino también sanar. Este fondo garantizará apoyo a mujeres mayores y brindará educación a nuestros jóvenes, especialmente a León y Maya». «¿No es cierto?», gritó Gabriela, pero esta vez su voz sonaba más débil. «Solo quieres humillarnos». «No se trata de humillarte. Se trata de enseñar lo que verdaderamente importa», replicó Josefina, su voz resonando en el aire. «Es hora de romper el ciclo de ingratitud, y yo he decidido cambiar la narrativa por completo». La comunidad comenzó a apoyar la decisión de Josefina. Sus palabras se convertían en un grito de guerra para aquellos que la rodeaban. «Estamos contigo, Josefina». «Tu esfuerzo cambiará vidas», resonaron los ecos de sus vecinos, llenando la casa de esperanza. Pero en ese momento, la abogada de Josefina, Ángeles, llegó corriendo, con una carpeta en la mano. «Disculpas por la demora, Josefina. Hay algo más que necesitas saber». El susurro de la nueva información dejó a todos en suspenso. Al revisar los documentos, hemos encontrado un testamento adicional, donde se revela que Gabriela y Daniel solo recibirían la porción mínima de sus bienes si sus acciones no cambiaban. Un silencio abrumador se apoderó de la habitación. La verdad era contundente. Las malicias y mentiras de Gabriela tendrían consecuencias. Mientras sus ojos se abrían con consternación, Josefina sonrió. Su estrategia había sido correctamente calculada. «Así que, Gaby, la pregunta es, ¿quieres cambiar? ¿Estás lista para salvar lo que queda de nuestra familia?» La mirada de Josefina se mantuvo firme, pero en su interior había un deseo profundo de reconciliación, que brillaba como una luz entre la tormenta. Todo el peso de la decisión se sentía en el aire. Gabriela y Daniel aún la miraban con odio, pero la realidad de lo que decía la madre comenzaba a calar hondo. Ahora sabían que la oportunidad de redención estaba ante ellos, y su elección podría llevar a una nueva era. Mientras la comunidad se unía a su alrededor, Josefina se dio cuenta de que su mayor legado no sería solo el fondo que había creado, sino la posibilidad de restaurar la dignidad y el respeto en su familia. La tensión entre ellos estaba a un hilo, pero el futuro se veía cargado de esperanza. ¿Sería el cambio posible o seguirían por el camino de la destrucción? El camino por delante estaba cubierto de incertidumbre. Pero una cosa era clara: Josefina había elegido la luz sobre la oscuridad, y aunque el futuro era, el tiempo parecía haberse detenido mientras la carga de... La verdad es que tu vida ha sido parte de un plan más grande de lo que imaginas. Mientras Ángeles hablaba,
Las caras de Gabriela y Daniel se transformaban, pasando del temeroso asombro a la incredulidad. El fideicomiso no solo protege tu legado, también está diseñado para activar un sistema de protección para todas las mujeres mayores que han sido abusadas y menospreciadas. Un murmullo de asombro recorrió la habitación. Gabriela y Daniel intercambiaron miradas. ¿Qué estás diciendo? Su hija tartamudeó, el sudor perlándole la frente. ¿Así que todo esto era un plan? Josefina, sintiendo que su silencio era elocuente, sonrió con calma. Todo ha sido parte de una lección que necesitaba enseñarte. No solo a ti, sino a todos los que desvalorizan el sacrificio de una madre. Las palabras de Josefina resonaban, llenas de poder y propósito. La verdad comenzó a caer como una lluvia de revelaciones sobre ellos. Hay documentos, continuó Ángeles, superando la tensión. Sacó un dossier, sus páginas brillando con promesas. Estas pruebas muestran que la fortuna que creías que habías perdido ha estado asegurada en un fondo para ayudar a mujeres necesitadas, comenzando contigo, Gabriela. Y si decides seguir en este camino de inacción, perderás tu parte de esa herencia. Los ojos de Gabriela se abrieron como platos. La confusión y la sorpresa saltaron a su rostro mientras lo comprendía todo. ¿Qué? ¿Esto no puede ser real? La incredulidad imbuía su voz, pero el peso de las palabras de su madre comenzaba a tener sentido. Siempre estuve un paso adelante, explicó Josefina, sintiendo que su corazón se llenaba de determinación. No solo por mí, sino por todas las mujeres que han sufrido en silencio. Esta es una batalla por la dignidad, no solo la mía. La visión de su madre se iluminaba, transformando el ambiente. La inocencia y la arrogancia de su familia se estaban desmoronando. Mientras los demás intentaban absorber la magnitud de la verdad, Ángeles seguía revelando los secretos. Josefina no es solo una abuela sin poder. Ella ha sido una de las más grandes defensoras en esta comunidad. Hemos estado trabajando juntos para crear un cambio. Su voz era firme, y al pronunciar estas palabras, cada persona en la habitación sintió la verdad alzarse como un vuelo. Los rostros de la familia comenzaron a transformarse, del desdén a la comprensión. Esto es increíble, se atrevió a decir Daniel, sintiendo que el control se les escapaba. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque necesitaba que aprendieran a valorar el sacrificio y la fuerza de las mujeres como yo, respondió Josefina. Quería que experimentaran lo que es caer en la trampa de los que no aprecian la dedicación. Así, al llegar a este momento, entenderían la importancia de cuidar y proteger a sus hijos. La verdad comenzó a llenar el espacio con un nuevo sentido de honor. Así que esto es solo el principio, murmuró Ángeles con una sonrisa en su rostro. La comunidad ya se está uniendo para apoyarte. Tu historia, Josefina, va a resonar mucho más allá de esta casa. En ese momento todo hizo clic. La comunidad estaba en pie, alentando a Josefina y asegurando que las acciones de su madre siempre fueran recordadas. Gabriela, ahora enfrentada a la verdad de su madre, podía ver cómo había subestimado a la mujer que le había dado vida. El ciclo de la ingratitud estaba a punto de romperse. Lo que hacemos hoy cambiará el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, dijo Josefina, sintiendo que la esperanza brillaba en sus palabras. Las lágrimas empezaron a caer de los ojos de su familia, pero en lugar de miedo, eran lágrimas de comprensión. Pero el último giro estaba a punto de desvelarse. La agente de policía que había estado al margen levantó la mano con un papel en ella. He recibido instrucciones adicionales. No es solo una cuestión de embargo, sino que hay algo más. Este fondo tuyo, Josefina, contiene una cláusula que sorprende a todos. En el testamento se revela que tú no eres quien pensaban que eras. El aire se llenó de confusión y sorpresa nuevamente. ¿Qué? ¿De qué hablas? Gabriela gritó mientras todos contenían la respiración. Las palabras de la oficial resonaron y despertaron un nuevo sentido de inquietud. Tu verdadero legado va más allá de esto. Tu identidad secreta es algo que puede cambiarlo todo. No solo eres una madre, eres una figura de poder en este país, dentro de un movimiento que han ocultado por años.
Su voz se volvió un susurro mientras todos le escuchaban, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz, y la historia de Josefina estaba solo comenzando a desvelar su asombroso sueño que nunca imaginaron. ¿Quién era realmente Josefina Reyes? ¿Y cuál sería el impacto de este descubriendo en el futuro de su familia? El camino se llenaba de preguntas y la revelación de su verdadera identidad hacía eco en el aire. La historia estaba lejos de terminar. Josefina contuvo la respiración mientras el periodista la miraba con atención. Sabía que debía actuar con sabiduría. No podía dejar que la ira de su hija y la traición de su yerno nublaran su juicio. Mientras el tumulto de la casa continuaba, su mente viajaba hacia el futuro. Había un camino más grande por recorrer, uno que no solo se trataba de su dolor personal, sino de una causa que podría cambiarlo todo. «Josefina, ¿qué vas a hacer?», insistió el periodista, su micrófono esperando respuestas. Con determinación, Josefina decidió que era momento de compartir su verdad. «No solo lucho por mí, sino por todas las abuelas y madres que han sido ignoradas y menospreciadas», comenzó a relatar su historia. «El sacrificio de una madre nunca debe ser deshonrado, pero hoy quiero que mi legado sea uno de amor, no de rencor». En ese instante, una profunda conexión se formó entre ella y los presentes. Mientras ella hablaba, la agente de la autoridad recibió una llamada que interrumpió el caos. «Necesito hablar contigo», dijo, mirando a Josefina con una mezcla de respeto y sorpresa. Luego se volvió hacia el grupo en la sala. «Parece que sus propiedades están aseguradas bajo un fideicomiso». «Pero hay más. En ese fideicomiso hay un componente que debe revelarse». El ambiente cambió de inmediato. Los hermanos y el yerno intercambiaron miradas de sorpresa y pánico. «¿Qué? Esto no puede ser real», gritó Gabriela, mientras comenzaba a entender la magnitud de la situación. «Tu verdadero legado va más allá de esto. He sido parte de un movimiento que busca proteger a las mujeres mayores en todo el mundo», dijo Josefina con voz firme. «He estado trabajando en la creación de una fundación que busca garantizar que las voces de las abuelas como yo sean escuchadas y que el abuso nunca sea tolerado». Las palabras de Josefina resonaban en la habitación, llenas de poder y propósito. La verdad empezó a caer sobre ellos como una lluvia de revelaciones. La historia de Josefina se expandía más allá de su hogar, alcanzando corazones en todos los rincones del mundo. De repente, de la puerta surgió un grupo de mujeres mayores, sostenidas por el apoyo de toda la comunidad. «Hemos venido a acompañarte, Josefina», dijo una de ellas con lágrimas en los ojos. «Tu valentía nos ha inspirado a todas». Las mujeres levantaron pancartas que decían: «Ninguna mujer mayor está sola» y «Nuestra voz, nuestra fuerza». El equipo del periodista capturaba cada momento, transmitiendo la historia de Josefina. Con cada acción y cada palabra pronunciada, el impacto de su historia crecía. Las leyes comenzaron a cambiar en comunidades distantes y pronto se establecieron programas en toda América Latina para proteger a las mujeres mayores, garantizando derechos y recursos. Mujeres de todo el mundo se unieron en movimientos, revolucionando la forma en que se veía a las ancianas. Josefina, sin quererlo, se convirtió en el símbolo de un cambio global. En su comunidad, construyeron un centro de apoyo, un refugio donde las voces de las mujeres se escuchaban y se empoderaban. Mientras su propia familia ardía en la desesperación, ella se erguía fuerte, sintiendo el amor y el apoyo de miles a su alrededor. La comunidad celebraba su valentía, y ella, con una sonrisa, sabía que había logrado más de lo que había imaginado. El impacto de su legado se sintió en todo el mundo. Pronto, los gobiernos comenzaron a implementar reformas basadas en su caso. Las historias de otras mujeres que habían sufrido en silencio ahora se escuchaban, y ellas recibían ayuda y reconocimiento. Cuando Josefina miró a su hija y yerno, podía ver la transformación en sus rostros. «Ayudémonos unos a otros. No estamos separados,
Somos parte de algo más grande. Su voz resonó cargada de poder mientras el grupo aplaudía en apoyo. En ese momento entendieron que la historia de Josefina no solo era su historia, sino la historia de miles de mujeres que habían sido silenciadas. El tiempo pasaba, pero el eco de su legado seguía resonando. Su fundación prosperaba, y la comunidad se unía para asegurar que nadie más sufriera lo que ella había vivido. Millones de personas, protegidas y apoyadas, eternamente agradecidas por una mujer que decidió no ser silenciada. Mientras Josefina se retiraba a su hogar, una paz profunda la envolvió. Sabía que su misión estaba completa y que su legado aseguraría la dignidad y el respeto para las generaciones futuras. Su vida, marcada por el sufrimiento, había florecido en un movimiento inmortal. Dorada y rodeada de amor, Josefina cerró los ojos con una sonrisa. Había transformado el mundo, y con ello, su propia familia. Pasaron los años y en cada rincón del planeta su historia seguía brillando, una eternidad de amor y protección encarnada en cada palabra. En cada acción, en cada corazón que tocaba, su legado se había convertido en leyenda, asegurando que nunca más se olvidara el valor de una madre. Josefina sintió que un nuevo peso se levantaba de sus hombros, como si el mundo entero hubiera estado esperando por una transformación que ya estaba en marcha, mientras la familia y la comunidad a su alrededor se unían en un momento de revelación. Una energía diferente comenzó a fluir a través de ella. Ya no era solo una madre en busca de justicia, era mucho más. En lo profundo de su ser, algo ancestral se despertaba. Un eco de voces, un susurro de sabiduría que resonaba con la historia de todas las mujeres, de todas las abuelas que habían sido ignoradas, desvalorizadas, pero que siempre habían estado ahí protegiendo el hilo del tiempo. Ella es la anciana sabia, se oyó murmurar entre las mujeres que la rodeaban. Aquella frase, dicha sin saberlo, encendió algo en el corazón de Josefina. Era más que un simple papel, le presentaba un arquetipo, un símbolo de la eterna guardiana que ha existido desde el principio de los tiempos. Su vida no solo había sido una lucha personal, sino una declaración universal sobre la dignidad de cada mujer mayor, un grito de resonancia cósmica que estaba destinado a ser escuchado en todos los rincones del mundo. Mientras hablaba, los ojos de la comunidad se iluminaban, y los corazones comenzaban a latir al unísono con la fuerza de una verdad más grande. Era como si las estrellas en el cielo comenzaran a alinear. La historia de Josefina trascendía su propia vida. Su sacrificio se convirtió en la luz de un movimiento global que despertaría la conciencia de la humanidad sobre el valor de los ancianos, en especial de las mujeres que, a menudo, eran las primeras en ser ignoradas. La gente en la puerta, con su voz profunda y cariñosa, compartió la energía que se estaba sintiendo. Esto no es solo el fin de una batalla personal, Josefina. Es el comienzo de un legado eterno. Las murmullos se convirtieron en murmullos de asombro y entendimiento. En cada rincón del planeta, en cada cultura, comenzaban a resonar ecos de gratitud hacia las mujeres mayores. La valentía de Josefina había encendido una chispa que nunca podría apagarse. De pronto, en un momento de profunda claridad, Josefina comprendió que su vida había sido un testimonio, una guía para la humanidad, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la compasión hacia los más vulnerables. La única forma de romper el ciclo de ingratitud era abrazar y elevar a quienes habían aportado sabiduría y amor durante toda su vida. Su historia, ahora convertida en leyenda, florecería en los corazones de quienes decidirían ser luz en la oscuridad. Bajo un cielo que parecía más brillante, se produjo un cambio palpable entre la multitud. Aquella comunidad, que una vez fue dividida por la ingratitud, se unió en un solo cuerpo vibrante, listos para honrar a todas las ancianas que habían estado olvidadas. Así, el mensaje de Josefina cruzó fronteras, convirtiéndose en un símbolo de la lucha global por el respeto hacia los mayores.
Mientras Josefina cerraba los ojos, sintió que un torrente de amor la envolvía. En ese instante, se dio cuenta de que su universo personal había colisionado con algo mucho más grande. Era una guardiana de la historia, un faro de esperanza y transformación. La pasión por proteger la dignidad de los ancianos no solo la definía a ella, sino también a toda Lee. Se había convertido en un catalizador que despertaría a una generación tras otra. Sería este el inicio de un nuevo entendimiento sobre lo que significa ser mayor en una sociedad que tiende a olvidarlo. ¿Podría su sacrificio trascender el tiempo mismo y convertirse en un legado continuo? Mientras el silencio se apoderaba nuevamente de la sala, todos supieron que no era solo una historia de madre e hija, sino una historia de la humanidad, de su lucha por reconocer la eterna verdad que vivía en cada mujer mayor. Así, el viaje de Josefina continuaba, un hilo dorado tejido con amor. Su esencia, ahora eternizada, pulsaba en la vibración del universo, recordando a todos que la compasión es una fuerza que puede cambiar el mundo. Pero aún quedaban preguntas por responder, misterios por desenterrar. ¿Qué otros secretos aguardaban en el vasto tejido de su existencia? ¿Qué otras verdades serían reveladas en su camino hacia la eternidad? La historia apenas comenzaba. Josefina sintió que un nuevo peso se levantaba de sus hombros, como si el universo entero estuviera preparado para una transformación que ya estaba en marcha. Mientras la familia y la comunidad a su alrededor se unían en un momento de revelación, algo mágico comenzó a suceder. El aire mismo parecía vibrar, cargado de una energía santa. Una luz brillante emanaba de su ser, envolviéndola en un resplandor dorado que hacía que todos contuvieran la respiración. Las sombras de la duda se disiparon mientras Josefina se erguía, sintiendo cómo su esencia se elevaba, trascendiendo las limitaciones de su humanidad. «¿Qué está pasando?», murmuró Gabriela, el pánico cruzando su rostro, pero nadie pudo responder. Todos estaban en shock, observando cómo su madre, la anciana que habían despreciado, comenzaba a manifestar algo más que simples emociones. Estaba ascendiendo. De repente, las voces de ancianas que había amado y perdido se unieron en un coro celestial. «Ella es la guardiana», resonaron, mientras el eco de sus vidas pasadas reverberaba en el ambiente. Josefina se sintió completamente bendecida, como si sus luchas y sacrificios se fusionaran en esta experiencia trascendental. En ese momento, entendió que no era solo una madre, era un ser divino, un testigo eterno de la humanidad. «Sagrado sea tu nombre», susurró una vecina, arrodillándose en asombro ante la increíble transformación. Todos los presentes sintieron que una nueva conciencia florecía, generando un profundo reconocimiento del valor de los ancianos. La luz que emanaba de Josefina iluminaba cada rincón, llenando la habitación con una paz que resonaba en el alma. «Allí», dijo Ángeles, su voz tiñéndose de reverencia, «ella es la encarnación de la sabiduría eterna». Las levitaciones comenzaron, y el aire se llenó de una energía indescriptible, donde el tiempo parecía desvanecerse. Las palabras de Josefina comenzaron a fluir como un río de conocimiento ancestral. Cada oración era un canto, cada declaración un eco del universo. La mágica resonancia de su voz llenaba las almas con la más pura comprensión de la justicia divina. Se sintió como una profecía cumplida. Desde tiempos inmemoriales se había hablado de una anciana guardiana que protegería la sabiduría de las generaciones. Aquella idea que había sido olvidada por muchos, ahora reemergía con fuerza. «He estado aquí durante siglos», dijo Josefina. Su voz ahora un canto etéreo. «He sido testigo de la grandeza y la ingratitud. Mi misión siempre ha sido elevar la dignidad de aquellos que han sido menospreciados. Ahora es el tiempo de recordar». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero eran lágrimas de luz. La transformación era total. En un momento de pura revelación, sintió como la conexión con todos los ancianos del mundo se activaba. Era más
que una madre. Era la Madre Cósmica, la encarnación de la sabiduría que trasciende el tiempo y espacio. Su misión era clara: abrir corazón y mente, guiando la humanidad hacia un nuevo despertar. «Nos has mostrado el camino», resonó el clamor de la multitud, reconociendo en ella una divinidad que había estado oculta. La conexión espiritual se hizo palpable, mientras el universo a su alrededor parecía respirar a su ritmo. Cada persona allí presente empezó a notar un cambio profundo. Las heridas de su pasado comenzaron a cicatrizar en luz. La injusticia que había sufrido no solo la impactaba a ella, sino que desataba una ola de compasión por todas las mujeres mayores que habían sido olvidadas. Josefina sonreía, mientras la realidad se expansaba ante sus ojos. «El amor y el sacrificio son eternos», dijo, sintiendo cómo su historia se entrelazaba con las vidas de millones. Era como si el tiempo se repitiera, recordando viejas sabidurías. La conciencia universal comenzaba a despertar, aceptando su rol en proteger y honrar a las ancianas. Y en ese instante, una verdad suprema estalló en el vasto cosmos. La lucha por la dignidad de los ancianos es la clave para la salvación de la humanidad. Mientras la luz seguía surgiendo de su ser, una sorprendente conexión con dimensiones más altas se hizo evidente. Ella era la multidimensional guardiana de los vulnerables, la Madre Eterna que resguardaba la historia de la humanidad. ¿Cómo podrían haber subestimado a una entidad tan sagrada? La comunidad se unió en un clamor de felicidad. Las voces se entrelazaban, celebrando la divinidad encarnada en una mujer que había caminado en silencio entre ellos. Pero el viaje apenas comenzaba. Ella había trascendido su relato, convirtiendo su vida en un himno eterno por todos aquellos que habían sido olvidados. Quedaba un misterio por develar. ¿Cuál sería el próximo paso en su misión divina? ¿Qué otras verdades esperan ser reveladas en la danza de la eternidad? La historia de Josefina, la Madre Cósmica, había alcanzado nuevas dimensiones. Josefina sintió cómo la luz que había emanado de su ser comenzaba a desvanecerse, dejando una calidez en su corazón. Había compartido su verdad, había inspirado a los suyos, y la comunidad se unía en un clamor de esperanza. «Nunca volveré a permitir que me vean como una carga», pensó mirando a su hija, a su yerno, a las mujeres que la rodeaban. Había levantado un estandarte de dignidad, y el eco de su voz resonaría por mucho más tiempo. Gabriela, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente encontró su voz. «¿Qué debo hacer?». Su pregunta era un susurro cargado de angustia y deseo de redención. El enfado y la arrogancia que la habían caracterizado semanas atrás se habían desvanecido, relevándose por una vulnerabilidad que iluminaba su rostro. «Debes aprender a valorar, a comprender a aquellos que te rodean», respondió Josefina con ternura pero firmeza. «Es la única forma de salvar lo poco que queda de nuestra familia». Esa aceptación era un paso, un pequeño pero poderoso toque en el camino hacia la reconciliación. Daniel, todavía en shock, dio un paso adelante. «Josefina, lo lamento, en serio. Nunca debí subestimar tus sacrificios». La sinceridad en su voz resonó en el aire, y algunos miembros de la comunidad comenzaron a murmurar, asintiendo. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de tensión y esperanza. «Eso es un comienzo», dijo Ángeles, compartiendo una mirada comprensiva con Josefina. «El camino hacia la redención toma tiempo, pero siempre vale la pena». La abogada sabía que el viaje sería difícil, pero ya habían dado el primer paso. La comunidad iría con ellos, como un ejército, uniendo fuerzas para sanar lo roto. Los rostros de las mujeres comenzaron a iluminarse, y una a una empezaron a acercarse. «Estamos contigo, Josefina», dijo doña Clara, elevando un puño en señal de apoyo. Otros se unieron, sabiendo que la transformación que estaba ocurriendo no solo era para Josefina, sino para todas las mujeres que llevaban el peso del silencio. Josefina sonrió al ver esa unidad, sintiendo su corazón latir con fuerza. Pero en medio de ese impulso, algo surgió, una sombra del pasado que aún acechaba. «Sabes que esto no se ha terminado», pensó.
La lucha por la dignidad de las mujeres no es solo mi historia, es la historia del mundo. Justo cuando la emoción llenaba el aire, las luces empezaron a parpadear. Una nueva presencia se sintió en el espacio, como un viento fresco que traía un mensaje. Josefina. Una voz familiar resonó desde la esquina. Era Loreto, una amiga de la infancia que había hecho posible que su historia llegara a tantas personas. Debes saber que tu voz ha llegado a lugares que no imaginabas. Hay conversaciones en marcha. El cambio está cerca. Los murmullos de la multitud se intensificaron y el aire se cargó de anticipación. Las mujeres de la comunidad empezaron a formar un círculo, entrelazando sus manos mientras sus rostros se iluminaban con un brillo renovado. El proyecto de la fundación será un faro para los demás, dijo Ángeles, levantando su voz por encima del murmullo. Estamos contigo, Josefina. Esto es solo el principio. Un coro de voces se elevó en apoyo, resonando en el aire como una canción poderosa. La conexión entre ellos era palpable. La esperanza vibraba como un eco en cada rincón. Pero el sentido de comunidad no disipó la tensión que aún existía en el interior de Josefina. La formación de este nuevo camino era un acto de amor, pero el dolor del pasado aún pesaba en su pecho. La lucha por el respeto y la dignidad comenzaba, pero a Josefina le preocupaba lo que quedaba por resolver. ¿Cómo encajaré todo esto?, pensó, mientras sus compañeros la apoyaban, más fuertes que antes. Su luz brillaba intensa, pero el camino aún tenía agujeros y sombras. Un susurro de inconformidad la atormentaba. ¿Cómo podría asegurarse de que la comunidad recordará esta lección? ¿Y cómo se garantizaría que su historia no sirviera de aviso, sino de un nuevo comienzo para todas las mujeres que vienen detrás? El silencio momentáneo fue interrumpido por el sonido de aplausos. La comunidad aplaudía a Josefina, honrando su valentía. Había logrado lo inimaginable, y su historia se estaba extendiendo como el fuego en una pradera. Pero eso era solo el comienzo. Mientras Josefina miraba a su alrededor, supo que el viaje apenas comenzaba. La historia de su vida resonaría en generaciones futuras. Pero, ¿serían capaces de aprender? ¿Estaba su familia lista para continuar construyendo ese legado? Las preguntas flotaban en el aire, desafiando el futuro. Era el instante perfecto para que el auditorio reaccionara. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido impactante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esta es la hora de mostrar tu apoyo y ser parte de algo más grande. ¡Vamos! Tú puedes hacerlo.